Buenos días. Para esta charla me pidieron que hablara sobre las publicaciones científicas y cómo nos afecta a los científicos los indicadores, las métricas que se emplean para evaluarnos. Yo os voy a dar mi impresión personal, que creo que es compartida por muchos investigadores, pero quizá no por todos. Mi impresión es que los investigadores hemos estado durante muchos años en la inopia. Mientras nosotros estábamos en las nubes, había otros que estaban haciendo un gran negocio utilizando para ello el producto de nuestro trabajo, que son nuestros recursos, nuestros resultados científicos y, efectivamente, nuestras publicaciones. Un gran negocio que, según algunos, puede llegar a tener los márgenes de beneficio más altos del mercado. ¿Que cómo nos sentimos los investigadores? Pues más o menos como Chaplin en tiempos modernos. Nos sentimos como el engranaje de una maquinaria que está perfectamente engrasada y nosotros somos los que la hacemos funcionar. Y al mismo tiempo nos encontramos encerrados dentro de esa maquinaria y no podemos salir. Yo entonces me planteé cómo habíamos llegado a esto. Y os lo voy a contar brevemente, aunque me imagino que todo esto ya lo sabéis, pero igual os doy un punto de vista distinto. Todo empezó en el año 1946, cuando un joven soldado, al terminar la Segunda Guerra Mundial, con 23 añitos, llamado Jan Ludwig Hock, decidió que tenía un sueño en su vida. Y su sueño era hacerse millonario. Para hacerse millonario, lo primero que hizo fue ponerse un nombre artístico. Y se puso de nombre Robert Maxwell, que es como lo conocemos todos. Él trabajaba para Springer entonces, pero se dio cuenta de que después de la Segunda Guerra Mundial había un impulso muy grande de la ciencia en Europa, sobre todo en Reino Unido. Así que se fue al Reino Unido a trabajar en Butterworth. Con el tiempo y con mucho esfuerzo consiguió hacer una pequeña fortuna y con esa pequeña fortuna acabó comprando Butterworth. En el año 1951 le cambió el nombre y le puso Pergamon Press, que esta nos suena ya a todos. Junto con otro colega, otro soldado de la Segunda Guerra Mundial, que era espía, en este caso, decidieron que tenían que cambiar el modelo de negocio de Pergamon Press. Como había tal impulso a la ciencia, había muchos resultados que había que publicar, de manera que lo que pensaron que era una gran idea era generar muchas más revistas científicas. Pero generar más revistas científicas incrementaba los costes. Para reducir los costes, ¿qué se les ocurrió? Poner a los propios científicos a la cabeza de esas revistas como editores, porque los científicos de cosas de dinero no sabemos mucho. ¿Cómo los convencieron para que hicieran eso? Pues los convencieron como se convence a la gente para estas cosas. Los invitaban a congresos, les pagaban viajes, les pagaban fiestas y sobre todo les inflaban el ego, que eso funciona siempre muy bien con los científicos. Con esto, en el año 1959 consiguieron un despegue tremendo del número de revistas científicas. Pergamon Press en el 59 tenía 40. 6 años después tenía 150. Había superado a Springer y había superado a Elsevier. Y por fin, el amigo Maxwell había conseguido cumplir su sueño. En 1960 se compró su primer Rolls Royce con chofer y se fue a vivir a su choza en Oxford. Por supuesto, el resto de editoriales no se quedaron paradas, sino que se metieron en el mismo negocio porque evidentemente era muy lucrativo, se puede ver. Tanto Elsevier como Springer como las demás contribuyeron al negocio e incrementaron considerablemente el número de revistas científicas que había en el mercado. Y a eso había que ponerle un orden. Y ahí es donde viene otro personaje importante de esta historia, que es Eugene Garfield, que también lo conocemos. Eugene Garfield se dio cuenta del tema y dijo, esto hay que ponerle orden. Y en 1960 creó el Institute for Scientific Information, el ISI. Con el ISI creó el Science Citation Index, creó el Journal of Citation Reports y, por supuesto, creó también nuestro amigo Factor de Impacto. En 1989, como esto seguía funcionando a saco, iba de maravilla, beneficios por un tubo, Thomson compró el ISI. En 2008, Reuters compró Thomson y se convirtió en Thomson Reuters. Y hoy en día, el ISI sigue funcionando y forma parte de Clarivate Analytics, como todos sabemos. Durante esta época, entre los científicos se dio un cambio en la forma de pensar sobre nuestra producción.
empezamos a plantear que, dado que había un ranking en el cual las revistas estaban clasificadas, a lo mejor era más importante publicar en una buena revista que la calidad del descubrimiento científico en sí. Así que empezó una lucha por publicar en las mejores revistas. Y se empezó a popularizar esa frase que todos hemos dicho muchas veces, publish or perish. El que no publica se muere. Todo esto siguió funcionando a las mil maravillas durante todo el siglo XX, pero en el siglo XXI empezamos con la era digital, en la era de Internet. Thomson decidió que iba a poner su base de datos a disposición de todo el mundo, bajo suscripción, por supuesto, a través de la Web of Science en 2002. ¿Por qué? Porque esto bajaba los costes y, por lo tanto, subía los beneficios. Pero bajaba los costes para todo el mundo. También bajaba los costes para Elsevier, que en 2004 publica Scopus, y también para Google, que en 2004 publica la versión beta del Scholar. También en esta época, en 2005, surge el índice H. Y esto es fantástico. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que teníamos indexado, lo que teníamos en ranking, eran las publicaciones. Así que los científicos nos pegábamos por publicar en aquellas que estaban más arriba en nuestra categoría o simplemente las que tenían el factor de impacto más alto. Ahora, los científicos, con el índice H, también estamos nosotros indexados y también tenemos un ranking. Así que ahora nos pegamos por ver quién tiene el índice H más alto. Pero parece que aunque los científicos seamos un poquito cortitos, no lo somos tanto. En ese momento, lo que pasó es que empezó a cambiar el paradigma. Ahora ya no solo era importante publicar para no perecer, ahora había que publicar en una revista de impacto alto, porque una revista de impacto alto implica más citas y más citas implica más índice H. Así que si no estás ahí arriba, te mueres. Pero digo que no somos tan cortitos a veces y algunos empezaron a dar cuenta de que aquí había una cosa que no funcionaba del todo bien para los autores. Resulta que los autores ponemos en manos de las editoriales nuestro trabajo, que es un trabajo creativo, y somos los únicos profesionales que no cobramos por nuestro trabajo creativo cuando se publica, sino que hay otros que se benefician. Un pintor, un escritor, un periodista, todos, un músico, cuando publican su trabajo creativo, cobran por eso. Nosotros no cobramos, nos contentamos con publicar. Así que empiezan a salir alternativas. Sale Altmetrics, que Altmetrics lo que propone es que se tenga en cuenta también la repercusión social que están teniendo las publicaciones. Pero sobre todo, lo más importante, en 2012 se firma la Declaración de San Francisco, que lo que viene a decir es, por favor, dejad de utilizar el factor de impacto para evaluar científicos porque no se creó para eso. Y en 2015, el Manifiesto Leiden. El Manifiesto de Leiden lo que nos viene a decir en resumidas cuentas es que no tengamos solo en cuenta los indicadores cuantitativos, sino que tengamos en cuenta también los indicadores cualitativos a la hora de evaluar científicos. O dicho de otro modo, que si uno tiene que evaluar a un científico, que haga cosas tan peregrinas como leerse los papers que ha publicado. También en esta época es cuando surge el Open Access. Al principio, maravilla, qué bien, qué contentos estamos todos. Por fin vamos a poder leer esos papers que quedaban detrás del paywall. Hasta que nos dimos cuenta de que ya no solo es que no cobremos por esa obra, ese trabajo que estamos publicando, sino que es que encima ahora tenemos que pagar por ello. Y esta es la situación en la que estamos hoy. Hemos pasado de Publish or Perish a publica en una revista de alto impacto para no perecer, da igual que publiques en una revista de alto impacto porque pereces igual. Yo no sé vosotros, pero yo conozco un montón de grandes científicos que tienen un montón de publicaciones, que sus publicaciones están en Q1 y no consiguen plazas, no consiguen proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la situación en la que nos encontramos hoy. Pero es que está llegando el asunto, desde mi punto de vista, a una locura. Según Nesimago, se publican casi 3 millones de artículos al año. Pero es que al año se crean casi 1.800 revistas nuevas. El crecimiento de publicaciones es del 6% anual. El crecimiento del Producto Interior Bruto de la Tierra está entre el 2 y el 3%. ¿Es un negocio o no es un negocio? Se publican tantos papers que a los investigadores no nos da tiempo
de leer ni siquiera los de nuestro campo. Y como no leemos los de nuestro campo, luego no los citamos. Hay estimaciones que dicen que entre el 12 y el 83% de los artículos no se han citado jamás. Nunca. Y aquí no cuentan los que solo se han citado una vez y por los propios autores. Pero es más, es que incluso entre los citados no los leemos. Hay también estimaciones, esta es un poquito antigua, es de 2003, pero yo creo que esto habrá empeorado, que dice que casi el 80% de los artículos citados realmente no se han leído. Nos leemos el título y el abstract y a correr, ya lo podemos citar. De manera que nos están evaluando, utilizando métricas que no son convenientes, utilizando las publicaciones, utilizando las citas, cuando en realidad los artículos no se están leyendo, no se están citando, y cuando se citan, tampoco se leen. Y aún así, las agencias evaluadoras, las agencias contratadoras, todas estas agencias nos siguen evaluando con las mismas métricas de toda la vida, aunque ya sabemos que no funcionan. El asunto ha llegado a tal absurdo que en el año 2013 Peter Higgs, el del famoso bosón de Higgs, llegó a decir que si a él lo hubieran evaluado como se está evaluando hoy a los científicos, nunca le habrían dado una plaza por no ser lo suficientemente productivo. Yo no sé cómo se soluciona esto, pero como estamos cerca de la Navidad, digo, yo voy a escribir una carta a los Reyes Magos por si, yo qué sé, a ellos se les ocurre alguna solución. Yo creo que me van a traer carbón, pero yo os voy a contar lo que les he pedido, por si cuela. En primer lugar, que se reduzca la presión por publicar. Sabemos que la ciencia se hace mejor cuando se publica poco y de buena calidad que cuando se publica mucho y de mala calidad. Pues vamos, por favor, a que las agencias nos pidan menos publicaciones y de más calidad. En segundo lugar, desmercantilizar la ciencia, la producción científica. Hoy en día tenemos los medios a través de Internet para no tener que pasar por la esclavitud de las editoriales. Tenemos los repositorios, tenemos los archives y seguro que en el futuro van a salir nuevos sistemas, nuevos métodos. No tenemos por qué pasar por ahí, podemos hacerlo sin ellos. En tercer lugar, detener la industrialización de la ciencia. La ciencia no funciona bien con las dinámicas y las lógicas del mercado, ni con las dinámicas y las lógicas de la empresa ni de la industria. Un ejemplo muy sencillo. Con esas dinámicas y esas lógicas, la serendipia no existe y en ciencia funciona. Y finalmente, no exigir productividad. Ya decía Ramón y Cajal hace casi 100 años que a la ciencia hay que darle tiempo, que los resultados acaban llegando, pero no a corto plazo y no sabemos cuándo. Así que tenemos que darle más tiempo a la ciencia. Para terminar, os quería recordar una frase que me decía a mí mucho mi técnico de laboratorio cuando empecé mi tesis doctoral y que probablemente la hayáis oído 100 veces porque yo la he oído después también miles de veces, que es que la paciencia es la madre de la ciencia. Yo creo que la ciencia actual o el sistema científico actual ha cometido un matricidio. Ha matado a su madre, la paciencia, y se ha quedado huérfana. Creo que ha llegado el momento de que abramos la espita de la olla a presión donde nos han metido, en la cual estamos haciendo investigación, estamos haciendo ciencia simplemente por el hecho de publicar en una mejor revista o por aumentar nuestro índice H. Y que volvamos a hacer ciencia por el mero hecho de generar nuevo conocimiento, porque ese tipo de ciencia, esa es la ciencia que nos hace a todos más humanos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutitos por si alguien quiere preguntar algo o algún comentario. Allí. Allí. Hola, bueno, yo soy, como sabéis, investigadora del CSIC y la verdad que, bueno, me ha encantado la presentación de Javier Perona porque la suscribo totalmente lo que has dicho, o sea, sí, soy uno de tus seguidores ya, tu fan, desde este momento. Y bueno, también a Ismael por la presentación, porque, claro, yo soy de los que tengo que estar en muchos tribunales de oposición, tengo que evaluar muchas veces y, claro, lo que tenemos son estas herramientas métricas para una primera visión.
Yo lo que también os quiero comentar es que sabemos que tenemos estas métricas, a veces las tenemos que contar, pero que sí que somos conscientes de que no podemos evaluar solamente con las métricas. Entonces, yo soy de las que me leo los papers, no todos, los de todos los candidatos, pero sí que me voy a ver la calidad de esos trabajos y a veces de temas que no son del todo lo que yo hago. Solamente es una reflexión, o sea, que estamos por ello también, ¿no? Sí, lo tengo yo ahora. ¿Me oís? Sí. Bueno, también me han encantado las dos presentaciones, por supuesto, y habéis incidido en temas clave, pero hay una puntualización, Javier, que Higgs no estaba solo, ¿no? Tenía miles de científicos detrás. Y la labor de... Lo que te quiero decir es que él dice, hoy no me hubieran considerado igual de productivo, pero es que en ese campo precisamente los papers, ¿cuántos coautores tienen? Bueno, y otra cosa es, volvemos al peer review, ¿no? Es la revisión por pares, eso es Dora, hay que leerse los papers, pero ya no es lo mismo, es lo que acaba de decir, ya hay el orden de magnitud de los papers que hay que leerse, tú mismo lo has dicho, es tan enorme que se necesita un filtro de alguna manera. Tenemos que encontrar uno que tenga sentido, pero los indicadores, y tendremos que encontrar los mejores, tienen sentido porque no te puedes leer todo. Hay que pensar también en las personas los investigadores evalúan a otros investigadores y la masificación es enorme. Entonces, mi pregunta es, si la respuesta es volvamos a personas que hablan con personas, personas que escriben a personas, ¿cómo podemos salvar el obstáculo de la masificación, del orden de magnitud? A ver, contestando a Maripaz y a ti al mismo tiempo también, efectivamente tenemos un problema no solo con las evaluaciones, tenemos un problema con los peer reviews también, porque cada vez hay menos revisores, cada vez la gente se está cansando ya de revisar gratis para las editoriales y tenemos mucho trabajo como para dedicar un montón de tiempo a eso. Yo ayer en la cena les contaba una anécdota que me dijeron que por favor la contara aquí y aprovecho ya la pregunta. Yo he tomado la decisión, y este puede ser uno de los filtros, esto que voy a contar no sé si es legal, ¿eh? Pero yo he tomado la decisión de que lo mismo que las revistas nos están cobrando los APCs, los APCs, yo voy a empezar a cobrar, yo lo llamo ARCs, Article Reviewing Charges. Es decir, yo estoy dedicando mi tiempo, mis conocimientos, todo esto lo estoy dedicando a hacer un trabajo que nadie remunera, nadie. Ellos cobran los APCs, pues yo cobro ARCs. Yo tengo unas tarifas y cuando me llega un artículo, o sea, perdón, sí, un manuscrito para revisar de una revista, pues agarro y les mando el correo con mis tarifas. Todavía nadie me las ha aceptado. El día que me las acepten, se lo decía anoche, el día que me las acepten tengo que salir corriendo a hablar con la gerente de mi centro para ver cómo lo resuelvo. Que me dice Agnes que cuente es que soy muy barato. Yo las tengo puesto por tipos de revistas. Si la revista es Open Access Green, entonces son 50 euritos nada más. Si la revista es de suscripción, lo estoy diciendo de memoria, ayer también lo decía de memoria, son 100. Si es híbrida, 150. Y si es Gold, es 300 euros. Evidentemente, porque ellos luego te cobran 2.000 y pico, 300 por los APCs, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que el problema va mucho más allá de buscar indicadores para la evaluación y que lo que no podemos hacer, lo que es imposible, es que se presente un candidato con 60 o 70 artículos y leernos 60 o 70 artículos para ver qué es lo que ha estado haciendo. Lo que no es posible es que tengamos 10 candidatos en un tribunal y tengamos que leernos 600 artículos. Es que eso es absurdo. Es completamente absurdo. Entonces,
¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo creo que las opciones que estaba planteando Ismael son las adecuadas, las opciones que plantea el manifiesto de Leiden son las adecuadas y es el camino por el que tenemos que seguir. Pero para empezar tenemos que reducir, tenemos que publicar de más calidad, reduciremos el número de artículos y ahí sí que podremos leerlos. Yo estoy de acuerdo. ¿Se me oye? Sí. ¿No? ¿Ahora sí? Bien. Pues empezar por el slow science es un paso desde el punto de vista de los científicos. Y después, si me permiten, ya que estamos en tiempos de resistencia, no sé si todos ustedes, pero algunos de nosotros ahora tenemos que luchar por las libertades públicas. Y ya que estamos en tiempos de resistencia, pues resistirnos también a las burocracias. Y eso quiere decir, la verdad es que no hay soluciones mágicas, pero resistirnos a las evaluaciones que nos... Por ejemplo, creo que el CSIC, ahora los institutos cada año nos evalúan de acuerdo con las expectativas de número de artículos, ¿verdad? Bueno, eso es una barbaridad. Y cuando los directores de instituto le van a plantear al vicedirector de investigación que eso no tiene sentido, que no sirve a las funciones estratégicas del CSIC, que solamente genera burocracia y que no nos ayuda a crear más ciencia. El slow science a nivel de administración, de evaluación, quiere decir mucha menos evaluación y bien hecha, más a fondo. Me decía el vicerrector de investigación de la Universidad de Barcelona, a ver, lo que tú me dices no me sirve porque yo cada año tengo 4.000 profesores para evaluar porque los tengo. Pero, a ver, ¿quién le pide a usted de evaluar 4.000 o los 3.000 profesores de su universidad cada año? Hay otros sistemas donde se evalúa el departamento cada 4 años. Van expertos al departamento, que hablan con la gente, hablan con el director, hablan con los gestores y comparan lo que está haciendo el instituto con los objetivos del instituto. ¿Por qué no podemos pasar a unos sistemas de evaluación donde haya menos evaluación, menos cantidad y más profundidad? Pensar ¿para qué sirve el conocimiento que estamos generando? Al fin y al cabo, esa es la pregunta. Y como creo que vamos a acabar aquí antes del café, la pregunta para el café, y para unos cuantos años, para los que hacemos investigaciones, no nos podemos preguntar para qué evaluamos sin preguntarnos para qué sirve el conocimiento que generamos. ¿Para qué sirve el conocimiento que generamos? Y nos vamos al cafelito, que ya es tiempo, ¿no? ¿Qué? 20 minutos. En 20 minutos, que tenemos 20 minutos para el café. Vale, que un cafelito rápido. ¿Dónde está? A ver. Muy bien, ¿verdad?